Hermanos, escudriñando el libro de Apocalipsis en este estudio de mitad de semana. Hoy veremos, hermanos, la última carta a las 7 iglesias, que es, hermanos, la carta o el mensaje, la última carta de amor, hermanos, que el Señor mandó a la iglesia de la Odisea. Así que estaremos hablando hoy de Apocalipsis capítulo 3, verso 14. De hecho, hermanos, es hasta el 22, ahí dice hasta el 17, pero en realidad es hasta el 22. Todo el resto del capítulo 3 habla de, hermanos, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Así que vamos a hablar de eso hoy. Esta es la última carta, a las 7 iglesias, como decíamos, y la iglesia de la Odisea, o esta carta, es una de las que no tuvieron elogio, como lo hemos estado viendo a través de las diferentes cartas. Así que es una iglesia, hermanos, que el Señor no encontró algo positivo en ella. Vamos a ver algunas cosas aquí. Por eso creo, hermanos, que es bueno el título que el hermano de este estudio que estamos viendo, que es el hermano David Rupert, le da como título: la iglesia que lo tenía todo. Vamos a ver aquí, hermanos, que esta carta a la iglesia de la Odisea describe un tipo de congregación, hermanos, que aparentemente tenía todo, no tenía necesidad de cosa alguna en lo material. Sin embargo, espiritualmente estaba necesitada de todo. Así que vamos a hablar algunas cosas sobre eso. Hay algunas muy buenas lecciones, hermanos, que nosotros podemos aprender. Recordemos que en cada una de las cartas, aquí por ejemplo en el verso 22, se vuelve a repetir la misma instrucción, el mismo consejo que se da en cada una de las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que esto también nos va a servir a nosotros en gran manera. Así que veamos primeramente, hermanos, el saludo, sigamos el mismo formato, hermanos, que hemos estado siguiendo en cada carta. Primero, hablemos un poco de la ciudad de la Odisea, hermanos. Bueno, la ciudad de la Odisea se sabe que fue fundada por Antíoco II alrededor, hermanos, del año 261 al 246 antes de Cristo. Es decir, más o menos coincide dentro del período griego, hermanos. Era una ciudad que no era muy famosa ni era muy fuerte militarmente hablando, pero al final de cuentas, hermanos, se convirtió en una ciudad poderosa, específicamente en la parte comercial o en la parte económica. La ciudad de la Odisea, hermanos, tiene algunas características. Una de ellas es que la mayoría de sus ciudadanos eran acaudalados. La palabra acaudalados significa que tenían muchos recursos económicos. Eran gente pudiente, como pudiéramos decir en nuestros días. Una razón por la que había esas personas acaudaladas era precisamente, hermanos, porque era una de las ciudades que tenían más comercio de la región de Asia, especialmente porque estaba ubicada hacia el oriente. Se pensaba, hermanos, que era prácticamente una de las puertas de salida de la región de Asia hacia el oriente para ir a las regiones de Palestina, ir a las regiones de Arabia, ir a las regiones desde el otro lado del Éufrates para llevar y traer mercancías. Esta era una ciudad importante. Por eso llegó a constituirse también en un centro financiero. Así que económicamente los ciudadanos de esta ciudad creían que no tenían necesidad de nada, al menos en la parte económica. De hecho, hay algunos registros históricos de esta ciudad que cuentan que en una ocasión que hubo un terremoto y la ciudad casi fue destruida, los romanos ofrecieron reconstruir la ciudad. ¿Y saben qué dijeron ellos? No, nosotros podemos solos, nosotros tenemos dinero para hacerlo. Así que entonces era una ciudad cuyos ciudadanos eran, la mayoría de ellos, personas muy ricas, muy acaudaladas. Ustedes saben, hermanos, que cuando hay riqueza económica, generalmente la persona tiende a alejarse de Dios porque siente que no tiene necesidad de nada, porque a través del dinero, especialmente en nuestros días, puede llenar muchas de sus necesidades. Así que algo parecido es lo que vamos a ver que estaba pasando con esta congregación de la Odisea. También era una congregación, una ciudad más bien, donde la mayoría gozaba de buena salud.
Así que habiendo dinero y habiendo salud, prácticamente estaba resuelto todo el problema. La mayoría gozaban de buena salud, especialmente, hermanos, porque había un centro médico ubicado en las afueras de la ciudad. Y, hermanos, la mayoría de las personas de la Odisea se atendían ahí, así que no tenían gran problema con las enfermedades, puesto que tenían al alcance de la mano donde atenderse y de una manera muy sencilla. Otra razón por la cual se dice que gozaban de buena salud es porque en la Odisea se fabricaba un tipo de polvo, hermanos, que se usaba como un ungüento para los ojos. Así que este ungüento se enviaba a todo el mundo. Y ellos, hermanos, no tenían necesidad, cuando tenían ese tipo de problemas, de tener que conseguir esto, porque ahí mismo había en la ciudad. Además de eso, Hierápolis era una ciudad que estaba muy cerca de la Odisea. Algunos piensan que inclusive es la misma ciudad, ¿sí? Hierápolis, por ejemplo, es mencionada en Colosenses capítulo 4, verso 13, y lo que en realidad se sabe es que estaba alrededor de 10 kilómetros de allí de la Odisea. Y, hermanos, Hierápolis se distinguía porque tenía algún tipo de manantiales de aguas termales que desde tiempos inmemoriales se han considerado esas aguas como aguas medicinales. Todavía en nuestros días hay lugares así. Así que esos detalles, hermanos, hacen ver que la Odisea era una ciudad donde las personas no solamente tenían dinero, también era un lugar donde las personas no tenían muchos problemas de enfermedades. Tenían al acceso formas para curarse cuando estaban enfermos. Otra cosa que se ve es que también la mayoría de ellos vestía de lo mejor. Se sabe, hermanos, que en este lugar también había un tipo de ovejas negras que daban lana excelente y que era usada para prendas muy apreciadas. La gente de la Odisea no tendría problemas entonces para vestir este tipo de vestimentas ricas o caras, porque las tenían al alcance de las manos. Normalmente el precio de estas vestiduras eran muy altas en otro lugar que no fuera la Odisea, pero en la Odisea, hermanos, ellos podían conseguirlo sin ningún problema. Así que note esto, la mayoría de las personas que vivían en la Odisea entonces eran personas que tenían dinero, eran personas que tenían salud y eran personas que tenían con qué vestir. Así que parecería ser que ellos no necesitaban de nada, estaban bien. Ahora, la iglesia de la Odisea, ¿qué sabemos de la iglesia de la Odisea? Bueno, probablemente fue establecida por Pablo también, según lo dice Hechos 19:10, que Pablo dio a conocer el evangelio por toda Asia. Lo que sí sabemos, hermanos, es que Pablo estaba familiarizado con ellos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses lean lo que dice el capítulo 2, verso 1 primero, Colosenses 2:1, y luego leamos también Colosenses capítulo 4, verso 15 y verso 16. Así que primero leamos Colosenses capítulo 2 y verso 1. ¿Qué dice ahí, hermanos? Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran luchos que tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y todos los que nunca han visto mi rostro. Ok. Dice Pablo que él tenía un aprecio muy especial por los que estaban en Colosas, por los que estaban en la Odisea y por todos los que no habían visto su rostro. Esa frase, muchos la han interpretado, hermanos, como que Pablo físicamente nunca había tenido la oportunidad de estar en Colosas y no había tenido la oportunidad de estar en la Odisea, pero de alguna manera conocía cosas relativas a ellos. ¿Qué dice el capítulo 4, verso 15 y 16 ahora? Saludad a los hermanos que estén en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, usted también que sea la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Muy bien, Pablo le dice ahí a los hermanos de Colosas, hermanos, que esa carta que él les está enviando, ¿qué tenían que hacer? Que esa misma carta se las enviaran a los hermanos de la Odisea para que los de la Odisea leyeran también lo que les estaba diciendo a ellos. Y luego dice la carta de los laodicenses, que la lean ustedes también. ¿Cuál era esa carta de los laodicenses? Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, muy posiblemente se refería a alguna otra carta que Pablo había escrito a otra de las iglesias y que estaban circulando. Una de las grandes verdades que encierra este versículo es cómo las cartas, hermanos, que Pablo escribía no eran en realidad dirigidas, o no eran útiles, solamente para la iglesia a la que eran dirigidas, sino que esas cartas eran útiles para todas las iglesias. En realidad, en la primera parte, o en el primer siglo,
y después del primer siglo, estas cartas estuvieron circulando, hermanos, de congregación a congregación, para que todos pudieran enterarse acerca de las instrucciones de Pablo. Eso es lo que enseña ese versículo. Así que probablemente Pablo nunca estuvo ahí. Otros piensan que en realidad Epafras fue el que llevó a cabo el trabajo ahí en Colosas. Por ejemplo, en Colosenses 1:7, ¿qué dice? Lean ahora Colosenses 1:7. Como lo habéis entendido de Epafras, confirmo, amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Ok? Al parecer Epafras fue aquel que estuvo trabajando más directamente con ellos. ¿Ok? Y tal vez también estuvo trabajando con los de la Odisea. Vean lo que dice el 4:12. 4:12. Saludos a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Muy bien. Ahí, hermanos, en el 4:12 dice que Epafras era uno de ellos, tal vez refiriéndose a los colosenses, pero también pudiera estar involucrado ahí los hermanos de la Odisea. Así que, bueno, la Odisea, hermanos, la iglesia, eso es lo poco que sabemos de ellos. Lo que dice en esta carta y lo que Pablo dice allá en su carta a los colosenses. Lo que sí es cierto, hermanos, es que fue una congregación que tuvo la oportunidad de tener las enseñanzas, si no fue directamente por Pablo, al menos por las cartas de Pablo. Ellos fueron enseñados. Así que entonces, hermanos, eso es lo que podemos ver aquí de el saludo. Ahora, estos, hermanos, son algunas ruinas que hay actualmente de la ciudad de la Odisea. Como ven, hermanos, las formas o la arquitectura griega o grecorromana está presente. Era una ciudad importante para ese tiempo. Y bueno, esto es lo poco que queda. Estas no son otra cosa más que ruinas que tienen que ver con algunos templos paganos, o ruinas que tienen que ver también con algunos edificios públicos que había allí. Así que si tuviéramos la oportunidad de viajar a esa área, encontraríamos que de la Odisea existen algunas ruinas como estas. Está esto también, de esto que se pensaría que es algo como un acueducto o algo así, pero son los testigos que quedan de la existencia alguna vez de esa ciudad de la Odisea. ¿Se imaginan, hermanos, el viajar a esas ciudades y vivir en esas ciudades? No ahorita, en el primer siglo, hermano. En realidad ciudades hermosas, hermanos, hermosas. Tal vez ellos no alcanzarían a comprender toda la belleza de lo que tenían ahí, pero nosotros sí. ¿Sí? Porque esto era común, hermanos, en cada ciudad del mundo grecorromano, especialmente en las ciudades importantes, estaban así construidas. Así que era realmente bello todo aquello. ¿Sí? A veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo le hicieron ellos para hacer todo esto? Muy sencillo. Eran hombres igual que usted y yo, tenían inteligencia igual que usted y yo, eran hombres pensantes que tenían la misma capacidad para inventar y hacer cosas con las cosas que tenían a la mano. ¿Sí? Porque a veces uno se pregunta, ¿cómo hicieron para poner esos piedrotas ahí arriba? O sea, si no tenían una máquina que los levantara. Bueno, tenían algo más que una máquina, su mente, hermano. Su mente que les ayudaba a pensar cómo hacer las cosas. ¿Cómo solucionamos las cosas los mexicanos, hermanos? Cuando algo no jala. Ayer andábamos en el carro, Horacio y yo, y de repente le pegué al cordón de una banqueta y se dobló el rin, hermano. Otra persona hubiera ido a comprar otro rin, porque ya estaba doblado. Que vas a un vulcanizador, 2, 3 mazazos y se arregla. ¿Verdad? Se arregla. Nosotros estamos acostumbrados a eso. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra mente nos ayuda para eso. Por eso estas personas hicieron esas construcciones hermosas. Ahora, la descripción de Jesús, hermanos, es vista aquí. ¿Qué dice de la descripción de Jesús? Bueno, vayamos ahí, hermanos, al versículo 14. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esta es la descripción que se hace de Jesús aquí. Y hermanos, esta es la única descripción que no es tomada del capítulo 1. Las otras 6 cartas, todas las descripciones de Jesús que se hacen, todas son tomadas del capítulo 1, excepto esta. ¿Ok? Ahora, ¿por qué razón? Bueno, en realidad, hermanos, debe de ser porque Jesús adaptó esta carta a las necesidades personales que tenía esta congregación. Cristo el Señor, hermanos, Él conoce perfectamente a esta iglesia
Y hermanos, las características que se van a manejar aquí de Jesús contrastan con las características que tenían los de la Odisea. Fíjese esto, hermanos. Jesús es descrito aquí como el amén, el testigo fiel y verdadero. Así dice ahí, hermanos. El amén, el testigo fiel, el verdadero, en primer lugar. Ahora, la palabra amén, hermanos, no se confunda. Nosotros la usamos solamente al final de la oración, ¿verdad? Y sabemos que significa así sea. Pero en realidad el origen de la palabra amén va mucho más allá de decir así sea. O de confirmar algo, o de decirlo al final de una oración. Sino más bien es una palabra que confirma la veracidad de algo. Es similar inclusive a la frase que Jesús usó constantemente en el Nuevo Testamento cuando Él decía, de cierto os digo. La frase esa es muy parecida a el amén que se menciona aquí. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí cuando dice, Jesús, yo soy el amén, está diciendo que Él es el verdadero. Ahora, también cuando esta frase, el amén, es unida a la palabra o a la frase testigo fiel y verdadero, note lo que enseña, una absoluta confiabilidad de Jesús. En otras palabras, lo que está diciendo es, aquel que es digno de toda confiabilidad. Es decir, a estos que confiaban en sus riquezas, que confiaban en su capacidad para comprar, que confiaban en la salud que podían tener al alcance de la mano, que confiaban en sus vestidos caros que podían tener también de una manera muy fácil, Jesús les está diciendo que Él es el único confiable. Que todas las cosas materiales en realidad no son dignas de confianza. Que en lo que verdaderamente las personas debemos poner nuestra confianza es en Jesús, es en Cristo. Porque las cosas materiales hoy las tenemos y mañana no. La salud hoy la tenemos y mañana no. Lo poco mucho que tengamos lo podemos tener hoy y mañana no. El vestido que tengamos o la ropa que tengamos, por muy buena que sea, aunque cuando nosotros compramos en el mercadito, hermano, no es muy buena que digamos, pero por más buena que sea, en realidad se va a terminar también. Pero nuestra confianza tenemos que ponerla firmemente en Cristo porque Él es el amén, Él es el testigo fiel, Él es el verdadero, Él es el único que es digno de toda confianza o confiabilidad. Las personas no podemos confiar en otra cosa mejor que en Cristo, hermano. ¿Sí? Ahora, también dice el principio de la creación. El principio de la creación, hermanos. Bueno, el principio de la creación, hermanos, no significa que Él fue el primero en ser creado, como ya lo hemos analizado anteriormente. Más bien lo que significa es que Él es el que empezó todo. Él es el origen de todo. Él es el creador. En otras palabras, Cristo, hermanos, es la primera causa distinta a todas las demás cosas creadas que le dio origen a lo creado. No hay otro, hermanos, en quien se haya originado la vida. No hay otro que sea el origen de todo, sino Jesús. Una iglesia, hermanos, que se creía autosuficiente, debería de entender que Cristo en realidad es la fuente de toda bendición, porque Él es, hermanos, el principio de la creación. Él es el que ha hecho posible que todas las cosas existan. Él es el que ha hecho posible que podamos disfrutar de muchas cosas en este mundo porque Él es el que las creó. Así que entonces la iglesia esta necesitaba saber eso. Ellos confiaban en sus riquezas, confiaban plenamente en ello. Deberían entender que el único confiable es Cristo. Ellos, además, hermanos, creían que eran autosuficientes. Tenían dinero, tenían salud, tenían vestido. Deberían darse cuenta que el que es el origen de todo eso es Cristo. El que provee de todo eso es el Señor, hermano. En realidad, todo lo que tenemos nosotros le pertenece a Él. Todo es de Él. Hay de nosotros si creemos que porque tenemos esto o lo otro, es nuestro. Sí, es nuestro. Pero en realidad Dios es el que ha permitido que sea nuestro. Dios es el que ha permitido que tengamos eso. Esta es la idea que se quiere dar aquí. Ahora, veamos la censura. Y aquí es donde empezaremos a ver los problemas que tenía esta iglesia. Y por qué razón Jesús le dice eso. En el versículo 15 le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Note, aquí está el problema de ellos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este era el problema. Esta es la censura. Por eso ellos necesitaban entender que tenían que volver al Señor, la fuente de todo. Tenían que empezar a confiar nuevamente en Cristo, que es el único confiable. Ahora, esta iglesia, hermano, no recibió ningún tipo de reconocimiento. ¿Ok? Al menos la otra iglesia de la que hablamos, que no tenía elogio, al menos había unos pocos fieles ahí. Pero aquí, hermanos, ni siquiera eso se menciona. Ahora, Jesús dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras hayan sido estas? Bueno, algunos piensan que estas obras de las que Jesús habló aquí tenían que ver con cosas materiales, porque como tenían dinero, podían hacer cosas. Tal vez ellos ayudaban a las personas, ¿sí? Tal vez su edificio estaba muy elegante, tal vez, hermanos, hacían muchas obras de beneficencia, ayudaban a la gente de la comunidad, etcétera, probablemente. Algunos piensan que esas obras, puesto que Jesús dice que ellos decían que eran ricos, tienen que ver con cosas materiales. El problema no es que tuvieran obras que tuvieran que ver con obras materiales. De hecho, la iglesia debe de hacer obras que tengan que ver con lo material también. Recuerden cuando hemos hablado antes de cuáles son las tres principales áreas de trabajo de la iglesia: el evangelismo, la edificación y la benevolencia. Bueno, la benevolencia está relacionada con obras en lo material. Así que, ¿qué es lo que Jesús está aquí censurando? No está censurando en realidad en sí el hecho de que ellos tuvieran obras materiales. Más bien aquí, hermanos, el punto es que estaba hablando de cómo ellos, hermanos, pensaban que por ayudar económicamente, entonces podían en realidad estar bien delante de Dios sin importar lo que hubieran hecho o no que lo hubieran hecho o no con el real deseo de ayudar, sino tal vez solamente por presumir acerca de lo que ellos podían tener. Yo conozco tus obras, dice, tiene que ver probablemente con esas obras materiales. Ahora, lo más interesante aquí es lo que Jesús les dice que ellos eran: ni eres frío ni caliente. Caliente, hermanos. La palabra caliente ahí es de una palabra griega que es estos, y significa estar hirviendo, y tiene que ver con alguien que está fervoroso. Y la palabra frío aquí, hermanos, que tal vez se refería a los incrédulos o a los perseguidores, tiene que ver con algo que está todo lo contrario, es decir, con el punto que está en un punto de congelación. Este es el contraste que se está haciendo aquí. Ahora, ellos no estaban hirviendo, ni tampoco estaban en el punto de congelación. No eran cristianos fervorosos, tampoco eran incrédulos o perseguidores. Ellos estaban en el punto central. ¿Cómo eran? Tibios. ¿Sí? Esto, hermanos, es el tipo de personas, hermanos, que en realidad no se comprometían fielmente con el Señor, pero tampoco estaban, hermanos, lejos del Señor. Estaban en realidad en un punto intermedio aquí. Normalmente, hermanos, las personas que son tibias tienen algunas características. Por ejemplo, en la iglesia, las personas que son tibias, obviamente, otra vez, no son ni los que están fervorosos ni los que están fuera. Están ahí, pero están en un lugar intermedio. Esto tiene que ver con hermanos que son descuidados, espiritualmente hablando. Hermanos, por ejemplo, que en realidad les da lo mismo hacer una cosa o no hacerla. Por ejemplo, reunirse o no reunirse, obedecer a Dios o no obedecer. Les da lo mismo. Son descuidados. No tienen esa precaución de mantenerse puros, limpios en su lenguaje, en su vestimenta, en su trato con las personas, en sus negocios, en todo lo que ellos viven y hacen. Descuidados. ¿Sí? Una característica adicional de los tibios es que son inconstantes. Personas que de repente podemos ver con mucho ánimo y luego ya no tienen ese ánimo. Inconstancia que se ve a veces en la forma como se reúnen. Personas que pueden estar unas 2-3 semanas seguidas reuniéndose y luego de repente ya no.
O personas que de repente vienen, hermanos, y están a lo mejor fieles algún tiempo, y luego se van de la iglesia, y luego regresan, y luego se van, y así están, inconstantes. Es característica de la tibieza. También personas que están desinteresadas, ¿sí? Aquellos que, bueno, se están reuniendo con la iglesia y vienen cada domingo, pero solamente por venir, porque saben, hermanos, que, bueno, pues necesitan hacerlo. Pero en realidad no tienen ningún interés por la obra, no tienen ningún interés por las cosas de Dios, ¿sí? Su desinterés a veces se nota en que en realidad no tienen ganas de aprender, no están concentrados en la predicación, no tienen el deseo de poder estar atento a lo que la Escritura se está enseñando. También es el tipo de personas o cristianos que son negligentes, aquellos hermanos que no ponen toda diligencia en las cosas que hacen. Sí, se pueden de repente comprometer a hacer algunas cosas, pero luego mejor no lo hacen. O si lo hacen a medias, o lo hacen sin poner todo su esfuerzo, solamente por hacerlo. También ese tipo de personas cómodas, ¿sí? Cómodas en el sentido de que nunca van a hacer algo que en realidad los mueva desde la comodidad en la que ellos están. Es el tipo de cristianos que nunca van a hacer un esfuerzo o van a hacer algo que les cueste un poco de esfuerzo. Son comodinos. O también hermanos cristianos que son perezosos, es decir, aquel tipo de cristianos que en realidad no tienen deseo de hacer nada por la obra del Señor. Ahora, este es el tipo de cristianos que seguramente había ahí en la Odisea. Ahora, note aquí lo que Jesús dice. Ojalá fueras frío, u ojalá fueras caliente. ¿Sí? Fíjense esto, hermanos. Cuando dice, ojalá fueras caliente, no es muy difícil entender eso, si pensamos que la palabra caliente tiene que ver con un cristiano fervoroso. Dios desea que los cristianos sean fervorosos. Por eso dice Cristo, ojalá fueras caliente. Pero donde batallamos un poquito más para entenderlo es cuando dice, ojalá fueras frío. ¿Acaso Dios quería que las personas fueran incrédulas? ¿Acaso Dios quería que las personas persiguieran a la iglesia? No se trata de eso. Sino lo que Jesús está diciendo aquí, hermanos, es que ojalá fueras frío en el sentido de que una persona que no está dentro de la iglesia, una persona incrédula, o una persona, hermanos, que perseguía a la iglesia, en el caso del primer siglo, no le hacía tanto daño a la iglesia como sí le hacía daño a la iglesia a los cristianos tibios. ¿Por qué? Porque un cristiano tibio, cuando es descuidado espiritualmente hablando, aparentemente es fiel dentro de la congregación, pero fuera de la congregación no. Imagínense un tipo de cristiano que, bueno, en realidad en su casa y con sus vecinos no cumple, hermanos, con el tipo de persona, o sus obras no son de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué dirían los vecinos de él? ¿Y eso que es cristiano? Entonces, se hace más daño a la iglesia por la conducta tibia de algunos cristianos que por el carácter frío o por las obras, que puedan tener aquellas personas que no son miembros de la iglesia. ¿Sí? Una persona que no es miembro de la iglesia, bueno, ve a otro hacer algo malo y no dice nada contra la iglesia, pero ve a una persona que es miembro de la iglesia y lo ve haciendo algo malo y va a decir muchas cosas contra la iglesia o contra el Señor. Por eso es que Cristo dice, sería mejor que fueras frío para que así las cosas malas que haces no afecten a la iglesia, a que seas cristiano y no seas fervoroso, sino tibio. Y como vives, en realidad lo que hace es que no adornas en nada la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Como por ejemplo Pablo le dice a Tito, ¿verdad? Que en todo deben adornar la doctrina. La forma de vivir debe dar gloria y honra a las enseñanzas de Dios. Así que ellos, ojalá fuera el frío, tiene que ver con que, bueno, al menos eso no andan diciendo que son cristianos. ¿Sí? Ahora, su tibieza espiritual, fíjense lo que hacía, le causaba vómito al Señor. Eso es lo que dice aquí. Fíjense, hermanos, lo que dice en el verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, es probable, hermanos, que ellos entendieran perfectamente de qué se trataba esto. Puesto que cerca de este lugar había esas aguas termales, es muy probable que algunos de ellos, más de una ocasión, habían tratado de beber esa agua que estaba caliente o tibia. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado qué pasa cuando alguien toma agua tibia o caliente? Pues causa vómito.
De hecho, se sabe que el agua caliente o el agua tibia induce al vómito. Jesús es lo que estaba diciendo aquí, pero en realidad no se trata esto de algo literal. Lo que en realidad está enseñando aquí, hermanos, es que ellos iban a ser rechazados por el Señor. Habla de ese rechazo que Jesús siente contra aquellos cristianos que no son ni fríos ni calientes, es decir, contra aquellos cristianos que son tibios. ¿Ok? Ahora, esos que son fríos tienen la esperanza, hermanos, de convertirse a Cristo y cambiar. Mientras que los que son tibios, a veces es muy difícil después de que ya han venido al Señor, hermano, y viven en esa tibieza espiritual, reaccionar y darse cuenta que tienen que despertar y de convertirse en cristianos fervorosos. Su tibieza espiritual entonces le causaba vómito al Señor. Ahora, lo más triste de esto es esto que dice Jesús aquí. Ellos pensaban que eran ricos y que no tenían necesidad de nada. Note lo que dice ahora el versículo 17, porque tú dices, note quién decía, ellos. Y tal vez decían bien porque eran acaudalados. Y tal vez decían bien porque físicamente no tenían necesidad de nada. ¿Sí? Tú dices que eres rico y que no necesitas de nada. En otras palabras, ellos veían lo material como señal de que no les faltaba nada. Ellos veían lo material como señal de que tenían la aprobación divina. Pero en realidad se estaban engañando a sí mismos. Fíjense, cuando Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, Pablo le dice a Timoteo, vean aquí hermano lo que dice, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 6, les dice lo siguiente, hermanos, especialmente aquellos que tenían riquezas. ¿Sí? Pablo les dice en el verso 17, 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este mundo, les dice, manda que no sean altivos, y note esto, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Este era el problema de lo de la Odisea. Ellos tenían toda su esperanza puesta en las riquezas. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Si hay personas ricas en la iglesia, bueno, dice Pablo a Timoteo, diles a esos hermanos que no pongan sus esperanzas en las riquezas, que no sean altivos tampoco, sino que deben de poner su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que sean ricos, dicen, buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esa era la recomendación de Dios para las personas como aquellos hermanos de la Odisea que tenían ese poder económico. Deberían de ser ricos en buenas obras, no deberían de ser altivos, deberían poner su esperanza en Dios antes que en las riquezas. Y Pablo les dice, ¿por qué ahí? Porque las riquezas son inciertas, hoy las tenemos y mañana no. Bueno, este era el problema en el que estaban estos aquí. Ellos veían lo material como señal de aprobación divina, pero no siempre. Cuando a una persona le va bien económicamente hablando, eso significa que está bien delante de Dios. Ellos lo estaban interpretando así. Ahora, el problema aquí es que Jesús, hermanos, quien conoce todo, les estaba diciendo a ellos, en realidad se están engañando a ustedes mismos, porque ustedes dicen, de ninguna cosa tengo necesidad, pero no saben que son, ¿cómo dice? Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Bueno, ¿esa era en realidad su situación física? No, espiritual. ¿Cuál era el problema entonces de la Odisea? No era tanto que fueran ricos, el problema es que su confianza estaba puesta en las riquezas y se habían olvidado de lo más importante, que era el aspecto espiritual. ¿Sí? Note lo que Jesús dijo de ellos, eran primero desventurados. La palabra desventurados, hermanos, la palabra desventurados es una palabra que significa estar cansado, estar fatigado en las labores penosas, como por ejemplo cuando las personas eran sometidas a trabajos forzados. ¿Sí? Era, hermanos, hablar de el tipo de trabajo que tenía que ver con la esclavitud indigente, es decir, con aquellos que estaban tan cansados por las duras labores a las que enfrentaban, que sentían, hermanos, que en realidad la vida no tenía ningún sentido, desventurados.
Ahora, también Jesús los llamó miserables. Es decir, a estos que aparentemente no tenían necesidad de nada económicamente, lo cierto es que eran miserables. En otras palabras, la palabra miserables, hermanos, habla de que tenían necesidad de misericordia. En lugar de alabanza por lo que ellos eran y tenían, de lo que eran merecedores era de lástima, dignos de misericordia. Ellos estaban orgullosos de sus riquezas, hermanos, pero aquí el Señor los ve como miserables, como personas dignas de lástima. Luego dijo también pobres. Y pobres, hermanos, es el tipo de pobre que no tiene absolutamente nada. Ahora, esto contrasta con la forma que realmente ellos vivían. Vivían en una ciudad acaudalada, físicamente tenían todo, pero en contraste, hermanos, espiritualmente no tenían nada. ¿Recuerda Esmirna? Esmirna dice que tú eres pobre, pero eres rico. Es lo contrario de estos. Estos eran ricos, pero eran pobres. Espiritualmente hablando, había un contraste tremendo en ellos. También les dijo ciegos. Ciegos porque no podían ver cuál era su real situación espiritual. Ellos, hermanos, producían medicina para los ojos. Pero Jesús les dice, ustedes en realidad son ciegos. No ven sus errores. Y luego les dijo desnudos, hermanos. El estar desnudo, bíblicamente hablando, hermanos, es símbolo de vergüenza. Creían que tenían las mejores vestiduras, pero en realidad tenían vestiduras que causaban vergüenza. ¿Sí? Así que, hermanos, en realidad ellos necesitaban darse cuenta cuál era su situación espiritual. El problema de la iglesia era personal, hermanos. Como personas estaban pasando por esto, pero también era congregacional. La tibieza, hermanos, en una congregación se va a quitar si cada miembro en lo particular actúa para darle importancia a lo que realmente tiene importancia. Si cada miembro en lo particular, hermanos, sale de esa tibieza y se compromete fielmente con el Señor en todo lo que tiene que hacer. Este problema de la Odisea, hermanos, es un problema universal en la iglesia. Es un problema que muchas congregaciones enfrentan. Las congregaciones de la iglesia del Señor en nuestros días, hay muchos hermanos que están en esa tibieza espiritual. Muchos hermanos que están confiando en lo que ellos tienen, en lo que ellos poseen, pero en realidad no se han dado cuenta que espiritualmente hablando no tienen absolutamente nada. Están en ese estado de tibieza espiritual. Ahora, su condición real ante el Señor es que eran desventurados. Aquí está lo que decíamos ahorita. ¿Ok? Ahora, vean la advertencia y la amenaza, hermanos, que el Señor le hizo a esta iglesia. Le dijo, en primer lugar, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Note, ellos deberían esforzarse por tener las riquezas que provenían del Señor. Por eso dice, que de mí compres. Que de mí compres. El oro, hermanos, siempre ha sido visto como un material sumamente valioso. Pero el oro del que está hablando aquí dice el oro que ha sido refinado en fuego. Es decir, era el oro de mayor calidad que podía existir. Cómpralo de mí. En otras palabras, ¿quieres ser realmente rico como tú dices que eres? Bueno, esfuérzate por tener las riquezas que provienen de mí, las riquezas espirituales. Como Jesús lo enseñó alguna vez, hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Sí? Porque en la tierra la polilla y el hollín corrompen, y los ladrones los minan, los hurtan. Pero en el cielo, hermanos, nada de esto puede pasar. Así que donde esté vuestro tesoro, dijo Jesús, allí estará también vuestro corazón. El corazón de ellos estaba puesto en sus riquezas, su esperanza estaba puesta en sus riquezas. Jesús les dice, donde tienes que poner realmente tu esperanza, lo que realmente te va a hacer rico, espiritualmente hablando, son las enseñanzas mías, que hagan mi voluntad. Ahora, luego también Jesús le dijo, que compres vestiduras blancas para vestirte, verso 18, para que seas rico, y vestimentas blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En realidad ellos no necesitaban tanto el vestirse con esas vestimentas caras que tenían ahí. En realidad lo que necesitaban era vestirse con la pureza del Señor.
Por eso dice Jesús, compra de mí, no solo el oro refinado, sino también vestiduras blancas para que te vistas. Revístete de Cristo, hermano. ¿Sí? La enseñanza de cambiar las vestiduras es una enseñanza constante en el Nuevo Testamento. Y todas esas enseñanzas están enfocadas en el hecho de que los cristianos debemos de cambiar nuestras vestiduras, es decir, cambiar nuestra conducta anterior que teníamos por una conducta nueva. Cuando Pablo escribe a los Efesios dice conforme a la imagen del que lo creó. ¿Sí? Nosotros vivíamos de una manera, tenemos que ahora que vivir como Cristo vive, como Cristo enseñó que debemos vivir, conforme a sus enseñanzas. Ellos tenían que vestirse de esas vestiduras de pureza del Señor. Y luego les dijo también, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, ungir los ojos con colirio, hermanos. Bueno, esto tenía que ver, hermanos, con que ellos deberían de usar el colirio para corregir su visión espiritual de las cosas. Deberían de ver las verdaderas riquezas espirituales, haciendo a un lado su ceguera espiritual en la que habían caído. Es bien interesante, hermanos, que la palabra colirio es una palabra que habla de una preparación que se usaba para remedio de los ojos, ¿ok? Especialmente los ojos que eran sensibles. Hay personas que tienen los ojos muy sensibles y usan una gran cantidad de cosas. Bueno, en mis tiempos, no sé si todavía lo hagan, vendían unas gotitas de colirio, ¿sí? Y cuando te salió una perrilla, decíamos, cuando estábamos chiquillos, tenía una perrilla, te echabas esas gotas. O cuando traías conjuntivitis, que ni sabíamos que era conjuntivitis, nada más sabíamos que teníamos muchas lagañas ahí, ¿verdad? Ya, o te echaban esas gotitas. Si no tenías para el colirio, pues haz un tecito de manzanilla y con gotitas de manzanilla, ¿verdad? Con eso se quitaba. Bueno, era lo que se usaba en aquel tiempo para poder curar males de los ojos. Bueno, a estos, que según ellos tenían una vista perfecta porque producían ese polvo que se usaba para hermanos, ayudar a las personas que no veían bien, les dicen, en realidad ustedes lo que necesitan es comprar colirio, que les limpie sus ojos para que ustedes puedan ver correctamente las cosas, para que las vean desde el punto de vista espiritual. Creo que esa es la principal razón por la cual muchos cristianos son tibios, hermano, porque no han alcanzado a ver la bendición que hay en las riquezas espirituales. Todavía están navegando entre dos mundos, entre dos aguas, ¿sí? El agua de este mundo y el agua de Cristo. Y no se deciden a tomar uno u otro camino. Están entre los dos. Como decía mi hermano Cristino Márquez, están con un pie adentro y un pie fuera. ¿Sí? Bueno, esa es la advertencia y amenaza que el Señor le da. Noten el resumen de su condición espiritual. Lo que ellos pensaban de sí mismos, pensaban que eran acaudalados, pensaban que eran saludables, pensaban que tenían vestidos costosos, pero mire cómo el Señor realmente los veía. ¿Eres acaudalado? Yo te veo como un pobre. ¿Piensas que eres saludable? Yo te veo como alguien que está ciego. ¿Piensas que tienes los vestidos más costosos del mundo? Yo te veo como si estuvieras desnudo. Ahora, ¿cuál era la solución que el Señor les da? Compra oro refinado de mí, dice. Unge tus ojos con colirio y compra vestiduras blancas. Estas tres cosas que están aquí, son las que nosotros debemos hacer. Y lo vamos a obtener del Señor, si volteamos nosotros nuestra mirada hacia el Señor Jesucristo. Ahora, veamos la exhortación que se le da a esta iglesia. Bueno, ver el verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, fíjense aquí, hermanos. Primero Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que yo amo. El hecho que Jesús estuviera señalando los problemas que ellos tenían no significaba que no los amaba. Por el contrario, es una muestra de amor. Por eso es que los está disciplinando, por eso es que los está reprendiendo, por eso es que le está diciendo, si ustedes no hacen eso, yo los voy a castigar. ¿Sí? Él llama a cuentas, hermanos. Él disciplina. Y todo esto es porque Él ama a la iglesia. Ahora algo más que dice, sé celoso y arrepiéntete. La palabra celoso ahí, hermanos, tiene que ver con volver a tener fervor, con ser caliente, con estar hirviendo. En otras palabras, celoso y arrepiéntete está diciendo, cambia
tu proceder. Deja de estar entre dos aguas y hazte o conviértete en una persona celosa de las cosas de Dios, en una persona fervorosa de las cosas de Dios, en un apasionado por Cristo. Ahora, note esto: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto aplicándoselo a los inconversos? ¿Verdad? Yo estoy a la puerta y llamo, le decimos a los que no son cristianos. Si uno abre la puerta, Jesús va a entrar contigo y va a cenar contigo. No tengo duda que puede aplicarse así, pero en el contexto original, aquí, hermanos, esto se lo está diciendo a cristianos, hermanos. Cristianos que, como dijo Horacio alguna vez, habían sacado a Cristo de sus vidas. Note dónde está: a la puerta. Está a la puerta de ellos. ¿A la puerta de dónde? De su corazón. Ahora, fíjese lo que Jesús hace: llama. Esto demuestra el tremendo amor que Cristo tiene por la iglesia, especialmente por la iglesia que se aleja de Él, por los cristianos que lo tienen en poco. Ahora, Él, hermanos, está siempre listo para entrar en las vidas de los cristianos. Ellos lo habían dejado fuera de sus vidas. ¿Sí? Cuidado cuando hacemos eso, hermanos. Ahora dice Jesús también: si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La frase de si alguno oyere mi voz y abre, habla si alguno atiende mi exhortación, si alguno entiende y atiende lo que yo estoy diciendo, mi súplica, entonces entrar a él, cenar con él y él conmigo, como dice el texto, significa que vendrían a tener otra vez una relación íntima, una relación de profundo compañerismo con Cristo. Cuando un cristiano es fervoroso, ese cristiano tiene una relación cercana con el Señor. Pero cuando un cristiano es tibio, hermano, ese cristiano en realidad no tiene una relación firme, sólida, cercana con Jesús. Jesús más bien está fuera de él y está a la puerta de su corazón tratando de que él le abra para entrar nuevamente en él. Ahora, hay una promesa también que Jesús hizo a esta iglesia, verso 21, 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Le daré que se siente conmigo en mi trono, Jesús dice. ¿Sí? ¿A quién? Al que venciere. El que venciere aquí, hermanos, tiene específicamente que ver con aquel que dejara de ser tibio, aquel que dejara de comportarse como se comportaban estos de la Odisea. Al que venciere, a aquel deje de ser tibio, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Sentarse con Cristo es estar reinando con Él, es hacerlo partícipe de su reinado, es hacerlo partícipe de su realeza. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Cristo está reinando, hermano. Y cuando los cristianos fieles están cerca de Él, hermano, entonces ellos están reinando juntamente con Él. Usted está reinando con Cristo. ¿Sí? Ahora, dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, Jesús, hermanos, venció cumpliendo su ministerio. Así que ellos iban a vencer de la misma manera que Cristo venció, cumpliendo su ministerio también, cumpliendo su responsabilidad en la iglesia, dejando de ser descuidados, negligentes, perezosos, dejando de ser el tipo de cristianos inconstantes. Jesús, dice la Escritura, que está a la diestra del Padre. Me he sentado con mi Padre en su trono, dice Jesús aquí. Bueno, ellos también estarían reinando con Él, si ellos cambiaban su forma de ser. Así que entonces, hermanos, esa es la promesa. Bueno, es interesante, hermanos, que veamos esto, y con esto quiero terminar. Tal vez nosotros no seamos un tipo de iglesia de la Odisea como congregación, porque aquí, bueno, creo que la mayoría de los hermanos son hermanos fervorosos, pero tal vez personalmente algunos de nosotros necesitamos dejar el estado de tibieza y volver a un estado de fidelidad al Señor. Esa es una aplicación que quiero hacer ahora. Cada uno debemos hacer un análisis de nuestra vida para ver si estamos siendo fervorosos o si estamos en el estado de tibieza. Estamos en un estado de tibieza, el Señor nos rechaza, yo te vomitaré de mi boca, dice. Pero hay otra aplicación todavía adicional. Esta congregación
Es vista como una congregación que aparentemente lo tenía todo. Y no tenía necesidad de nada. Y decían, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. ¿Qué le parece hacer una aplicación espiritual de esto? Porque creo que tal vez nosotros no podríamos decir eso, porque pues todos aquí en realidad vivimos al día, ¿verdad? Pero ¿qué tal una aplicación espiritual? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido que nosotros espiritualmente no tenemos necesidad de nada? Especialmente cuando vemos a otros hermanos que están cometiendo errores y nos los juzgamos y los tachamos de muchas cosas y no nos analizamos a nosotros mismos y no vemos nuestros propios errores. Podemos llegar al punto también que espiritualmente pensemos que no tenemos necesidad de nada cuando en realidad necesitamos al Señor.